Escuchemos el sonido de $270. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué delicia! ¡Qué chulada! Estoy ansioso, estoy muy curioso de probar esto. Carnal, por favor. Gracias. Amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una edición más de Luisillo el Borrachillo. En esta ocasión estaremos probando whiskies. Vamos a degustarlos, vamos a llegar al fondo de por qué es que existen algunos baratos más que accesibles a un público general y otros sumamente costosos. ¿Nunca se han preguntado eso, amigos? ¿Por qué una botella como esta, un Johnny Walker etiqueta roja, tiene un precio de unos $15, mientras que esta etiqueta azul tiene un precio de arriba de $250? De verdad, esta cosa es prácticamente 20 veces más cara que esta. ¿Pero por qué? ¿Realmente saben diferente o es meramente mercadotecnia? Vamos a hacer un review de todas las botellas. Tenemos aquí diferentes tipos de whiskies Johnny Walker, desde más barato hasta más costoso. Vamos a ver su presentación, vamos a hablar un poquito sobre su proceso, vamos a degustarlo, por supuesto, y al final vamos a hacer una prueba a ciegas para ver si por el mero sabor podemos identificar de qué tipo de whisky se trata. Por cierto, con este video no quiero fomentar para nada el consumo en exceso de productos alcohólicos. Para nada, no es la intención de Luisillo el Borrachillo, sino que probemos, degustemos y veamos realmente a qué se debe la diferencia de precios. Bueno, comencemos con esto. Vamos a darle. Por cierto, esta no es mención pagada. Escogimos todas de Johnny Walker porque meramente es de la marca, yo creo que más comercial de todos los whiskies y que más variedades tiene entre colorcitos, presentaciones. Pero para nada pagada, para nada patrocinada. Si uno de estos whiskies sabe feo, lo diremos abiertamente. Bueno, ahora sí, comencemos con esto. Vamos a darle. Primer whisky, el más económico de nuestra gama. Se trata del Johnny Walker etiqueta roja, que tiene un precio al público de 300 pesos mexicanos. Todos los precios que voy a decir van a ser como los encontré en tierras mexicanas. 300 pesos mexicanos, alrededor de $15 por su presentación de 700 mililitros. Tiene menos de 12 años de añejamiento. Añejamiento es la palabra que buscamos. ¿Alguien sabe? ¿Se le llama añejamiento cuando son whiskies? Desconozco esos términos. Y dato curioso, este es el whisky más vendido de todo el mundo. Así, el etiqueta roja es el que más se vende en todo el planeta. Apreciemos la botella. Vamos a proceder a abrirlo. Me encanta este detalle de, vaya, no nada más de esta marca, sino de varias botellas de alcohol, que una vez que se abren, se fijaron cómo estaba todo dorado. Una vez que se abren, se le asoma esta franja roja y por más duro que lo vuelvas a cerrar, ya no vas a volver a que sea dorado. Y de esta manera es un control de calidad que tienen las empresas de alcohol para que no rellenen sus botellas. Todos los vamos a estar probando solitos, ¿ok? Sin nada de hielo, sin nada de agua, tal como nuestro tío Johnny lo deseaba. Conozco muy bien este aroma. Fuertecito, seco. Este tipo de whisky se suele mezclar con soda, con agua, ginger ale, refresco de manzana. El más barato de nuestra lista. Siguiente botella, Johnny Walker Black Label, etiqueta negra. Un precio de 800 pesos mexicanos, unos $40. La botella es, creo que es igual a la otra. Abramos, destapemos. Huele a una noche de arrepentimiento. A una mañana de sufrimiento. El sabor cambia un poquito, es como un poquito más dulce, así como que te amarra la lengua un poquito menos. Este es añejado durante 12 años. También es una botella bastante comercial.
Siguiente botella, ya nos estamos poniendo un poquito más premium. El etiqueta verde, un precio de 1,250 pesos mexicanos, unos $62, 15 años de añejamiento. Vamos a ver la botella. Oh, la botella sí ya cambia. Ya el cristal se siente como más recio, más duro. Y miren, es más alta que esta. Al parecer van aumentando de altura conforme su precio. Tal vez por eso valgan más, porque son más altos. ¡Ay! ¡Upale! ¡Ok! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué finura la de Honduras! Y miren. ¡Ay! Ese es el sonido de lo caro, amigos míos. ¿Sirvamos? ¡Ay! Leímos el dato curioso de que supuestamente este whisky se llama etiqueta verde porque tiene un cierto aroma como a pasto, a hierba recién cortada. No puedo decir que lo percibo, sinceramente, pero vamos a probarlo. A ver, no sé, creo que sí sabe más ligerito. Qué rico. Oye, este es el que tenía 43, ¿verdad? Déjame ver. Vamos con el siguiente. ¡Ay, este! Ya la caja se siente más bonita. El material es como cartón también, pero cartón más grueso, como de regalo de papelería. Este tiene un precio de 1,900 pesos mexicanos. Johnny Walker, 18 años. Vamos a ver la botella, me da mucha intriga. Uy, sí, ya sé, como que pesa mucho más. O sea, el vidrio es mucho más gordo. Esta cosa sí puede lastimar muy feo a alguien. Vamos a comprobar si nuestra teoría es cierta sobre las alturas. Es cierta, Timothy, lo es. Mientras más costosos se ponen nuestros pomos, más altos son. Este tiene un precio de 1,900 pesos mexicanos, alrededor de $95. Veamos a qué sabe este whisky de casi $100. Ah, huele más dulce, como más amable. ¿Hace sentido esto que estoy diciendo? Conocedores del whisky, ¿hace sentido que esto me huela a maple? Es más fuerte que el etiqueta verde, ¿eh? Uno pensaría que se van haciendo más suavecitos, pero no. Está rico, está dulce, pero fuerte. Y ahora sí, nuestro titán de titanes, Johnny Walker, etiqueta azul. Esta botella que tiene un precio de 5,400 pesos mexicanos, unos $270 aproximadamente. ¡Qué bonito! El material, a ver, no sé por qué yo pensaba que iba a ser como de madera o algo así, pero no, es también como cartón grueso, se siente fino, pero cartón últimamente. Vamos a abrirlo. ¡Ay! Tiene un imán. ¡Oh! Ok, ahí van mis $270 en el imán. Está bonito, está muy lindo. Y supuestamente lo que hace a este whisky tan caro, tan especial, es no el hecho de que tiene más de 20 años de añejamiento, me parece que son 21 años o más, sino que para que una barrica sea apta para añejar un whisky de este calibre, tiene que ser muy espléndida. O sea, no sé qué lo defina, pero supuestamente solamente una de cada 10,000 barricas es apta para sacar este whisky de semejante calidad. ¡Ay, qué bonito! No, sí tiene un acabado muy bonito, muy chulo. Está pesada esta, ¿eh? Podría ser mi rutina desde casa con esta bebé. El cristal, no sé si se alcance a ver con la cámara, pero es azulado, como que tiene detalles azules, más que nada en la esquina, contra luz, se alcanza a percibir. Abajo yo creo que es en donde es mucho más notorio, ¿no? Que es como azul el cristal. Escuchemos el sonido de $270. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué delicia! ¡Qué chulada! Estoy ansioso, estoy muy curioso de probar esto. Carnal, por favor. Gracias. ¡Ay! ¿Le gustemos?
mucho más bebible, mucho más... es que no es ni dulce, ni amargo, ni me hizo hacer muchas muecas. No lo sé, tal vez me estoy dejando llevar por la mercadotecnia y por toda esta experiencia de abrir la botella y demás. Pero wow, sí que está muy rico. Y... ¡es real! La teoría es verdadera. Cada uno es el hermano grande de su versión más económica. Sí, en efecto, mientras más caras son las botellas de Johnny Walker, más cara es la etiqueta que nos venden, más alta es la botella y la verdad, más refinada. Sí tiene mucho más diseño. Muy chulas, muy bellas, sin duda. Pero bueno, ahora sí, hora de la verdad. ¿Será que nuestras habilidades podrán descifrar, podrán definir la diferencia entre un whisky económico, costeable y uno bastante costoso? ¿O será que simplemente nos dejamos llevar por la mercadotecnia? Hora de avanzar con la prueba ciega del whisky. Para la prueba a ciegas vamos a servir una pequeña porción de whisky en cada vaso y después vamos a cambiarlos de orden. Varias personas, varios cracks pasarán a probar los whiskies. Ya los han probado previamente, ya están experimentados. Ellos por supuesto no sabrán el orden actual que tienen los vasos y deberán intentar adivinar qué whisky están bebiendo. Existirá semejante, evidente diferencia en los sabores de los whiskies baratos y caros como para que ciegamente nuestros participantes puedan descifrarlos. Vamos a averiguar. ¿Esto se parece en demasía a Adivina la cerveza de Bert? Sí lo hace, muchísimo, pero este es whisky, no cerveza. Luisillo, copiando y adaptando videos de otros youtubers desde tiempos inmemorables. ¡Listos! Primera participante. Ari, pasa por favor, pasa por favor. Tengo miedo. Voy a empezar por este. Este es etiqueta roja. Este es el azul. Creo que este es el etiqueta negra, el segundo. Este es el de miel, el dorado, como de pues. Dorado. Y este, Ok. pues tiene que ser el que falta, ¿no? El verde, creo. El único que tuviste bien fue el azul. Azul, uno bien. Siguiente participante, Cucho. Sí. ¿Los tienes ahí? Este es el gold o el rojo, estoy ahorita. Gold, rojo, black. Este es el rojo. Este es el rojo. Obvio, es el rojo. Entonces este es rojo ya decidido o el dorado. Todos saben el mismo, o sea, se me hace que me hicieron una broma. Es Bacardí. A mí se me hace que todos son rojos, güey. Todos son rojos. Todos te saben al rojo, al más económico. No, yo soy puro Bacardí. A mí deme agüita, yo nomás tomo agua. Es que, güey, ninguno me sabe el rico del azul. Un acierto para Cuchito. Siguiente participante. Próximo concursante, Fede. Ok. De color es casi igual, ¿no? Vamos a ver. Fede se está guiando por el olfato, por el aroma. Paso. Vamos a buscar si hay uno peor que este. Rojo, negro, verde, dorado y azul. Un acierto. ¿Qué pasa? Tramposo. Último concursante. El olfato es mi habilidad. El sabor es mi contrafuerza. Ok, voy a empezar así. Es que, ¿sabes qué? Creo que no es tan fácil. Creo que ya los tengo. Este de aquí es el rojo. Este de aquí es el dorado. Este me sabe rico, suavecito. Este yo diré que es el azul. Este es el negro. Y este es el verde. Tuviste un acierto. ¿Uno qué? ¿Cuál? El azul. Ok, el azul. Fue el... ¿De verdad? Conclusión de este video. Sinceramente, si no tienes el paladar entrenado, si no eres un degustador profesional, de verdad, si no aprecias lo suficiente el arte y eres un consumidor promedio que únicamente quiere
comprarse un whisky para pasar el rato, relajarse un rato, divertirse, muy posiblemente de enteramente igual cuánto gastes en una botella de whisky. Pudimos ver que algunos de nuestros concursantes dijeron que era el rojo cuando era realmente el azul y viceversa. En efecto, si no tienes un paladar entrenado y te gusta muchísimo el whisky, lo conoces a la perfección, tal vez no valga la pena que gastes una buena cantidad de dinero en una botella. ¿Cuáles son sus opiniones, amigos míos? ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿A ustedes qué les gusta beber? Yo soy un hombre de whisky, sinceramente. Y fíjense que ni siquiera yo, siendo alguien que toma whisky, le atinó. Pónganme en los comentarios si les gustaría ver otra edición de Luisillo el Borrachillo y de qué índole. Como siempre, nos vemos mañana mismo con un video nuevo. ¡Adiós!